Buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos. Bienvenidos a este culto de oración. Hoy miércoles estamos reunidos aquí en la Iglesia de Cristo para seguir con las actividades de esta congregación. Bienvenidos también los que nos ven por Facebook. Vamos a iniciar la actividad. Vamos a hacer una oración. Espero que su hermano Jonathan Villegas dirige los cantos en esta tarde. Después vamos a abrir la clase. Tenemos un canto de meditación y vamos a pedir a su hermano Jonathan también noticias y comentarios al final de la actividad de este día. Así como estamos, vamos a empezar con una oración para iniciar la actividad en esta tarde. Oremos. Bendito Padre, Señor Todopoderoso, en esta tarde estamos reunidos aquí en tu oración. Le damos gracias primeramente por el día, por la vida, por la bendición de haber llegado a este lugar. Estamos aquí reunidos. Bendiga cuando estamos aquí presentes, Padre. Pedimos también, si hermanos en camino, que lleguen con bien. Le pedimos por los planes de esta congregación, por lo que se va a hacer el día de hoy, la clase que va a ser traída, que sea de aprendizaje, de enseñanza, de fortaleza para todos nosotros, Padre. Pedimos por esta congregación, por las horas, por los planes, por lo que se va a hacer en próximas actividades también. Todos lo pedimos en el nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener la alabanza a nuestro Dios, hermanos, número 93 para iniciar. Más de Jesús. Vamos a entonar, hermanos. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia y poder, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Número 144, hermanos, para seguir cantando. Este himno ya tenemos un rato que no lo entonamos. Número 144. Ojalá y todos podamos alzar un poquito la voz y todos juntos poderlo cantar como debe de ser. Vamos a entonarnos. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede
siempre conmigo estarás. Muy bien, hermanos, vamos a dejar el lugar para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Le dejamos el lugar a nuestro hermano José Luis para la enseñanza. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos reunimos. Sean todos bienvenidos para adorar a nuestro Dios. En los miércoles he estado yo exponiendo unos temas, como les había comentado, una serie de lecciones para llegar al final a una persona que no es cristiano. Tú puedes ser cristiano, nada más cristiano. Y la semana pasada hablamos de la autoridad de Jesús, cómo la ejerce la autoridad. Jesús tiene la máxima autoridad. Como ejerce si ya no está Jesús aquí. Y entonces ya vimos cómo el Señor determinó que a través de apóstoles y luego a través de la Escritura sigue dando su ley. Y que los que predicamos solamente decimos lo que dice Cristo. Y usted se enoja conmigo porque es que es muy dura esa palabra, la dijo por mí. Bueno, dígale a Jesús que se lo dijo por él. Y sí, Jesús lo dice por nosotros. Porque andamos mal o porque andamos bien, nos bendice. Vamos a ver la iglesia, cómo está cada congregación, cómo está organizada. Y al final preguntémonos por qué no estamos organizados. ¿Cuál es la razón? La idea puede ser la organización de la iglesia o cómo está organizada la iglesia. O cómo es que Cristo quiere que esta congregación y todas las congregaciones estén organizadas. La organización, hermanos, es para que exista un orden, para que haya alguien que dirige y luego los que vamos a estar sujetos a esa dirección. Esa persona tiene autoridad. Como decíamos, Cristo tiene la máxima autoridad y Él da autoridad a los apóstoles, ellos tienen autoridad. Y luego así otros. Y yo como miembro, pues tengo que someterme a esa autoridad. Esto sucede en cualquier actividad y es para que haya orden, para que se desarrolle, para que alcance las metas propuestas. Toda actividad y todo grupo necesita estar organizado. La familia debe estar organizada. La escuela debe estar organizada. Todos deben estar organizados. Bien. Pusimos ahí un texto que dice lo que hizo Pablo dentro de uno de sus viajes, el primer viaje misionero. Dice que regresa a ver a los hermanos después de que les había predicado y se habían convertido, y regresa el libro de Hechos, capítulo 14 y verso 21. Después de anunciar el evangelio, dice el verso 21, a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ese verso dice ahí: constituyeron ancianos en cada congregación. Bien, veamos esto. Muchas veces hemos andado un grupo de personas, vamos, y de repente alguien toma la iniciativa y dice: vamos a organizarnos. ¿Por qué dice vamos a organizarnos?
Vamos al grupo, vamos a ir, vamos a organizarnos. O sea, ¿quién va a dirigir? ¿Quién va a hacer esto? Alguien toma la iniciativa. Entonces, ¿para qué? Para que haya un orden y para que se logre un propósito. No estamos organizados, pues cada quien hace lo que mejor le parece. Como decía hace un momento, hermanos, todos los grupos sociales deben de estar organizados como en el matrimonio. ¿Quién es la autoridad en el matrimonio? Pues se dice que el marido, pero a veces el marido no es de la mujer. Y a veces ni el marido ni la mujer son los hijos, los que mandan. Más cuando llega uno a ser ya viejo, los hijos son los que no vaya. Y hasta el papá y la mamá pues todos sometidos. En la escuela hay una organización dentro de la escuela, pero ellos saben que no son libres, hay afuera otros que están dirigiendo. Por ejemplo, los que están en la escuela, mañana, vamos a decir, los niños van a salir a tal parte, no pueden salir nada más, tienen que pedir permiso a más autoridad, a la directora, y luego la directora anuncia ya, ¿pueden salir o no pueden salir? Es la organización. En los trabajos también hay una organización. Y todo, hermanos, para poder progresar y poder hacer el trabajo. En la Biblia, vamos a ver el primer punto, se muestra que Dios pone organización. Quiere que todo su pueblo esté organizado. Y quien no se someta a la organización es castigado. Desde el Antiguo Testamento, como lo vamos a hacer. Y la pregunta que yo me hago, ¿qué sucede cuando no hay organización dentro de la iglesia? No hay una organización, no hay nada. Bien, veamos primeramente el pueblo judío cómo fue organizado. Usted recuerda, porque ya han estudiado, todo el libro de Génesis se llama la era patriarcal. Ahí está la máxima autoridad es Abraham y todos sus descendientes. Después es su hijo y todos los descendientes. Después Jacob y todos los descendientes. Él es la máxima autoridad, el patriarca. No hay un pueblo, hay familias. Pero entonces, el pueblo de Israel se forma en Egipto y salen de Egipto. Y todos conocen la historia, van por el desierto, al poquito tiempo de que salen de Egipto, como a los 2 años, están en el monte de Sinaí, y en el monte de Sinaí Dios les da las leyes. Estas son las leyes. Este es mi pueblo y se van a organizar así. Y comienza con los 10 mandamientos. No tendrás de los ajenos delante de mí, etcétera, etcétera. Y comienza ahí todo el libro de Génesis, el Éxodo, y luego se menciona en Levítico, Número, Deuteronomio, en Deuteronomio se repite, cómo van a estar organizados, quién es la autoridad máxima. Luego habla de la adoración, quién es la tribu, son 12 tribus, qué tribu escogió Dios para que fueran los que sirvieran a Dios en el templo. ¿Cuál fue la tribu? Fue la tribu de Leví. A Leví la escogió. Y entonces ahí Aarón y Moisés son de la tribu de Leví. Entonces de ustedes van a ser los que van a dirigir la adoración. Va a haber aquí sacerdotes. Y va a haber sumos sacerdotes. Y va a haber nada más de la familia de Aarón y de Moisés, nada más de sus descendientes. No eres del descendiente de Aarón, eres de otra familia, entonces eres un levita, porque eres de Leví. Y esos tenían otro trabajo, otro oficio, no podían ser sacerdotes. Tú no puedes ofrecer sacrificio, solamente los descendientes de Aarón, todos los descendientes. Aarón fue ungido como sacerdote. Entonces se organizaron, ¿verdad? Y también iba a haber profetas. Los profetas iban ahora, entonces en este caso Moisés era un profeta de Dios. Después vino el líder que Dios escogió, como fue Josué, después de que murió Moisés. Fue Josué, ya había muerto Aarón. Y entonces
Los sacerdotes tenían su trabajo, le voy a decir. Se construye el tabernáculo y hay un orden. Dentro de los levitas, varias familias, unos van a recoger aquí, otros van a recoger allá. Nada más ellos iban a levantar y establecer el tabernáculo. Lo vamos a mover, cada quien sabía lo que iba a hacer. No podía entrar otro, no podía hablar yo. No podían, es que nos toca hacer esto, nos toca levantar esto, a ustedes les toca levantar aquello, a ustedes les toca esto. Cada uno tiene un lugar. Y así vivieron. Había que hacer sacrificios. Los sábados tenían que guardarlos. Las fiestas, todo, pero siempre organizados. Pasa el tiempo, hermanos, ¿verdad? Y entonces viene un rey, el primer rey, que era, ¿cuál fue el primer rey? Saúl, y después viene David. Y entonces el rey es autoridad de todo el pueblo, es la autoridad máxima. Pero también hay profetas. El profeta es el que ordena al rey o a los sacerdotes, y los sacerdotes son los que siguen trabajando en todo. Pasa el tiempo y se hace, los judíos se reúnen los sábados siempre, pero después hacen un grupo llamado el Sanedrín. Y el Sanedrín era para juzgar lo que hubiera ahí. Pero entre todo esto, hermanos, Dios menciona a los ancianos, que deben de ser los líderes, los responsables, los que hacen juicio. Muchos piensan que por llegar a ser anciano uno tiene sabiduría. Y no es así. Habemos ancianos que somos torpes, somos necios, no tenemos inteligencia. No porque llegamos a viejo y ya lo sé, no. Se lo digo porque yo lo he visto. Aún dentro de la iglesia, hermanos ancianos, no tienen nada de capacidad. Entonces escogían ancianos con fuerza e inteligencia para que dirigieran el pueblo. Para que había problemas, eran los ancianos los que resolvían los problemas. Siempre escogía a los ancianos. Entonces el pueblo judío, hermanos, estaba siempre organizado. Sabía eso de los ancianos, que los ancianos eran autoridad. Y a esa autoridad se le tenía que respetar. ¿Se acuerdan de una expresión que dice, no podrás hablar contra de una autoridad? Recordamos en una lección anterior que Pablo, cuando estaba siendo juzgado, le dijo a uno que lo estaba juzgando pared blanqueada. Y dijeron, es el sumo sacerdote. Ay, disculpadme, no sabía que era. Él reconoció que se equivocó. Pero quizá el sumo pontífice no traía su vestimenta, por eso no lo reconoció. Porque tenían su vestimenta especial. Bien. Pero dice la Escritura, cuando menos dos textos, una en Jueces 21-25, que es el último verso, que cuando no había rey, ya cuando había reyes, ¿qué pasaba con el pueblo? Hacía lo que quería. Era un desastre. No hay rey. ¿Quién nos manda? Pues hacemos, o sea, no estamos organizados. No hay autoridad que nos ordene. Entonces, los sacerdotes seguían trabajando, pero acá cada quien hacía lo que quisiera. No había un rey. Entonces, esa es una enseñanza donde no hay autoridad, cada uno hace lo que quiere. Pero, al otro lado, cuando no respetamos a la autoridad, también sucede lo mismo. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Y comenzamos a hacer lo que queramos. Pero estamos entonces con problemas. Bien. Ahora, esto lo aplico, hermanos, al principio de la iglesia. ¿Por qué la iglesia del primer siglo muy pronto se organizó? ¿Quiénes eran los primeros conversos? ¿De qué pueblo eran? ¿De qué país, vamos a decir? ¿Qué eran? Los primeros conversados que se convirtieron. ¿No qué? Judíos.
eran judíos. Entonces, ¿sabían de organización? Sí, sabían que ellos ya estaban enseñados a que estuviera una organización. Por eso fue fácil organizarlos. Cosa que no sucede con los gentiles, que somos nosotros, que no sabemos nada de organización. No tenemos esa enseñanza y batallamos para poder organizarnos. Digo, eso es envidia. La iglesia comienza en Hechos capítulo 2, usted lo sabe, ya lo vimos. Viene el Espíritu Santo y Pedro comienza a predicar y comienzan a bautizarse. Y dice el texto de Hechos 2:47, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, mírenos, la iglesia, pongo antes de esto de la iglesia, hay dos cosas. Hay una empresa, voy a decir, se establece en Saltillo, que tiene muchos años. Esa empresa ya está organizada, se establece en Saltillo y ya tiene todos los puestos. Pero un negocio que comienza, pues comienza con el dueño, con un ayudante, y poco a poco se van organizando. Comienza la iglesia en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Con un nuevo formato, una nueva ley, que es el Nuevo Testamento, con nueva doctrina. Tenían que hacer un cambio de mente, todos los judíos. ¿Fue fácil hacer el cambio? No fue fácil. Pasaron muchos años porque tenían que aceptar al gentil. El gentil no, y el gentil. ¿En qué capítulo se habla de que vinieron ya los gentiles? ¿En qué capítulo de Hechos? Capítulo 10. En Hechos 10. Pasaron muchos años. Y aún así, los apóstoles no estaban muy de acuerdo en que vinieran los gentiles a ser cristianos. Porque el cambio de mente era muy duro, muy difícil. Y aún Pedro, que hizo el cambio, ¿no?, que vivió el cambio, fue reprendido más adelante. No lo reprendió Pablo, dice la Escritura, lo reprendí, porque también hacía distinción de la gente. Y entonces comenzó la iglesia, ¿verdad? Y comenzaron a predicar y a predicar. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? El primer paso. ¿Cuál es el mandamiento de Cristo? Predicar, enseñar, que se conviertan. Entonces, en base a eso, pues hay que enseñarles para que entiendan el nuevo, vamos a decir, el nuevo proyecto, el Nuevo Testamento, para que podamos organizar. No podemos organizarnos y en el primer día ya, no, pues no tenemos los elementos, no conocemos la doctrina, es una doctrina nueva, la doctrina de Cristo. Ya no estamos bajo la ley de Moisés. En la Escritura, vamos a decir, al principio solamente eran los apóstoles los que predicaban, los que enseñaban y los evangelistas. Vean ustedes, vamos a ver estos textos que nos dicen. Tengo aquí Hechos capítulo 15, versículo 2, ¿qué dice ahí? Los apóstoles, ellos eran los que tenían que decidir y enseñar. Había un problema en Hechos 15, en Hechos 14 al final. ¿Y qué dice Hechos 15, versículo 1 y 2? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Vean, fíjense claramente. Bien. Somos una iglesia nueva, un grupo nuevo, con nueva doctrina. Entonces vienen unos y dicen, hay que circuncidarse conforme a la ley de Moisés. ¿Tenemos que guardar eso o ya no? Entonces había una, vamos a decir, controversia, confusión. Pablo, que está en otra ciudad, viene con los apóstoles que están en Jerusalén para platicar, bueno, ¿qué dice el Espíritu Santo? Porque ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Y entonces ahí ya entienden que todo eso ya no tiene función. La circuncisión ya no es, ¿verdad? Vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 1, vean cómo los apóstoles tienen esta autoridad. Primera a Timoteo,
capítulo 1, versos 3 y 4. Dice, ¿qué le pide Pablo a Timoteo? Como te rogué que te quedares en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Sí, entonces ahí tiene. Mira, pasemos a Tito 1.5, más adelante. Tito 1.5, ¿qué le recomienda a Tito? Pablo le recomienda a Tito, ¿qué? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bueno, ¿cuál es la recomendación que está dando Pablo aquí a Tito? Que vayas ahí y pongas ancianos. Vean usted cómo ellos, los apóstoles, son autoridad para ir organizando a la iglesia en cada ciudad. Y luego Pablo escribe cartas y con esas cartas se van organizando las iglesias. Bien, entonces la misión de la iglesia, hermano, es predicar el evangelio para que la iglesia, los creyentes, entiendan el mensaje y ya entendiendo el mensaje puedan hacer la obra, pueden organizarse. Si no se les enseña, pues, ¿cómo nos organizamos? ¿Seguimos como en la ley de Moisés o cómo? Entonces pasa el tiempo. El domingo pasado se leyó esto, Efesios 4, nuestro hermano lo leyó y hemos leído muchas veces Efesios 4, verso 11 al 13, ¿cuáles son los personajes que están puestos para enseñar, para mejorar, para ordenar la iglesia, ¿sí? Organizarla? Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, gracias. Entonces ahí están los apóstoles, ¿verdad? Profetas, para ir poniendo todo en orden. Ya se fueron los apóstoles, ya se fueron los profetas y ya se quedó organizada la iglesia. Esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Bien, entonces la iglesia, hermanos, tenemos dos aspectos de la iglesia. Se usa el término iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal quiere decir todas las iglesias que hay en el mundo. Esa es la idea, no que así se llama. Las iglesias que están en todo el mundo, México, Estados Unidos, China, donde sea. Y la iglesia de cada ciudad. Y en cada ciudad puede haber 2, 3, 5, 10 iglesias. Depende del tamaño de las ciudades. Entonces, estas iglesias tienen que estar organizadas. Cristo, hermanos, es la máxima autoridad de todas las iglesias. Ya lo dijimos en la vez pasada. ¿Por qué? Porque Él compró la iglesia, Él es el dueño de la iglesia. Por eso lleva su nombre. La iglesia pertenece a Cristo, es de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vean ustedes ahí este texto, Colosenses 1, 17 y 18. Colosenses 1, 17 y 18. ¿Cómo dice? Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, y es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Bueno, gracias. El verso 18, y Él es la cabeza. La palabra cabeza quiere decir la autoridad. Él es la autoridad del cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. La cual es la iglesia, el cuerpo de la iglesia, dice ahí, el que es el principio y el primogénito entre los muertos. Entonces Cristo es la máxima autoridad, y no leemos otro texto que se dice Efesios 1, 22, 23, dice lo mismo. Y bueno, entonces los apóstoles, hermanos, son los que gobiernan a la iglesia. Cristo
pero ahora a través de la Biblia. Aquí están los apóstoles, aquí está Cristo hablándonos a todos. Pero en cada congregación, ahora vamos a cada congregación, ¿cómo tenemos que hacer eso? Aquí hablando de la iglesia, vean ustedes, hablando de la Biblia, que tenemos que guiarnos por la Biblia, hay dos textos que quiero que marquen ahí. Tenemos que sujetarnos a lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Vean ustedes, 2 de Timoteo 2:15, es un texto de memoria. 2 de Timoteo 2:15, ¿cómo dice? ¿Sí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sí. Procura con diligencia, vea usted. Tú eres un obrero de Dios, tienes que ser aprobado, pero que usa bien, que aplica bien la palabra de Dios. Y vean ustedes en 2 de Pedro 4:11, que es otro texto, que nos implica que tenemos que sujetarnos a la Biblia, aunque el término Biblia no existe, pero a la palabra. 2 de Pedro capítulo 4, yo dije 4, dije 4, aquí estoy mal, déjenme ver. El 1 de Pedro capítulo 4 verso 11 es 1 de Pedro, no es 2. ¿Qué dice? Si alguno habla conforme las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Habla conforme a la palabra de Dios. Enseñas conforme. Entonces, aquí tenemos la máxima autoridad en la Biblia a través de Cristo y los apóstoles. Y rápidamente. Entonces, cada congregación, ¿cómo se debe organizar? Tenemos a Cristo como la máxima autoridad, apóstoles y la Biblia. Pero aquí nosotros, ¿cómo debemos de organizarnos como iglesia? ¿Qué nombre se le da a los hechos? Y entonces leíamos en Hechos 14:23 que el apóstol Pablo expuso que en las congregaciones ancianos. Y voy a ver esto, hermanos, rápidamente por el tiempo. La iglesia, cada congregación debe de tener, se usan varias palabras para el mismo oficio, para el mismo trabajo, para la misma responsabilidad. Dice Pablo, puso ancianos. Ahora, estos ancianos, fíjese, ancianos, ¿es plural o singular? Plural. Quiere decir que son varios. Aquí implica siempre dos o más, siempre. Y estos ancianos, hermanos, se les llama de otra manera. Vamos a ver Hechos capítulo 20, rápidamente, nada más para ver. Hechos 20 y verso 17 y luego el versículo 28. Ahí tenemos varios. ¿Cómo dice? Hechos 20 y 17. ¿A quién llama Pablo? ¿Mandó llamar a quién? ¿Qué dice ahí? 28. A los ancianos de la iglesia. Mandó llamar, vamos a decir, vamos por decir un ejemplo. Está Pablo en Monterrey y manda a los ancianos, llamar a los ancianos de Saltillo, porque hay una distancia. Y luego en el versículo 28 ya está platicando con los ancianos. ¿Cómo los llama a estos ancianos? Obispos. ¿Y qué más? ¿Cuál es el trabajo del pastor? Ahí es el trabajo del pastor. ¿Y quién apacienta? Los pastores. Entonces tenemos ancianos, obispos, pastores, significa, es para la misma persona. Y esto es por el trabajo porque el trabajo que va a hacer. Y solamente una vez, hermanos, solamente una vez
se menciona la palabra presbítero, porque le dicen presbítero. De ahí viene una iglesia que se llama presbiteriana, está por aquí cerca, presbiteriana. Una sola vez dice Pablo a Timoteo, se te puso las manos del presbiterio para hacer este trabajo. Cada palabra, hermanos, tiene un trabajo. El anciano es por la edad, por su experiencia. El obispo implica es el que está mirando hacia adelante. El pastor, ¿qué hace el pastor? Es el que apacienta y lleva y alimenta, ¿verdad? Y el presbítero es el que preside también. Entonces, cada uno tiene, digamos, según el nombre, es lo que hace. Ahora, vean ustedes, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Qué dice ahí Pablo? ¿Verdad? Dice, luego los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Permítame, ahí dice apacentar, que ¿quiénes son? Entonces son pastores. Apacentar. Sí, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muy bien, todo eso ahí nos enseña. Ahora, ¿qué dice ahí? No como señorío, ¿qué dice? No son dueños de la iglesia, son pastores, son los que guían, son los que conducen, son los que cuidan el rebaño de Cristo, porque Cristo es la máxima autoridad. ¿Me entiendes? No son los dueños, es que yo soy pastor, yo soy el... No. Tú eres uno que guía, te conduce, etcétera, etcétera. Y entonces, hermanos, rápidamente, esto, ¿verdad? Creo que es así. No es el predicador. El predicador no es esto. El predicador no se puede llamar esto. Pero muchas iglesias llaman al predicador pastor, pero no es su trabajo. No es, el predicador predica, enseña. Entonces ahorita vamos a ir viendo eso. Entonces esos son los nombres que nos da la Biblia para los que van a dirigir la iglesia. El nombre para dos, para tres o cuatro, según el tamaño de la iglesia, son los que se van a elegir. Después de ahí, hermanos, de estos ancianos, se pone a diáconos. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa diácono? Siervos. Todos somos siervos, todos podemos ser, somos diáconos en ese sentido. Pero ya oficialmente se nombran diáconos. Bien. Tenemos estos, los ancianos y los diáconos, y allá ponemos al predicador. Y del predicador tenemos aquí, vamos a ir a los maestros que tenemos en la escuela dominical y tenemos a los miembros. Entonces usted dice, yo soy miembro de esta iglesia, a lo mejor yo soy maestro de esta iglesia, a lo mejor yo soy el predicador de esta iglesia, o soy un anciano, o soy un diácono. Pero si nada más soy miembro, entonces tengo que estar sujeto a la autoridad de los ancianos si hay ancianos, o del predicador si nada más hay predicador. Soy maestro, estoy bajo la dirección del predicador. Ahora, rápidamente, para poder llamar a estos, no es cualquiera. Tú vas a ser anciano y tú vas a ser diácono. No. ¿Qué dice la Escritura? Necesitamos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para hacer esto? ¿Cuáles son los requisitos para ser diáconos? Y ahí está en la Escritura. Hermanos, vean ustedes ahí, primeramente,
en Hechos capítulo 6, que se nombraron a los primeros diáconos, hablando de los diáconos primero. ¿Cómo dice en Hechos 6? ¿Qué características deberían de tener los primeros diáconos que se nombraron? Hechos capítulo 6, los primeros versos. Había un problema en la iglesia. Dice el versículo 3. Del 3, sí. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Bueno, ahí hay ciertas características. No nada más a cualquiera. Tú y tú vas a ser... No. Que tengan estas características. Luego, en la carta a Timoteo, leyendo rápidamente, nos dicen ahí las características de los diáconos y de los ¿cómo se llama? Ancianos. Veamos ahí la carta a Timoteo. La primera carta. Capítulo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 3. Veamos los primeros versos que dice. Aquí son requisitos. No se pueden llenar totalmente, sí, pero sí la mayoría de ellos tienen que tener, o características de ellos. El primer requisito, ¿cuál es? 3.1. Anhelarlo. Si alguno anhela obispado, quiere ser obispo de la iglesia, pero dice obispado, obispo. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo, ¿cuál característica debe de tener? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. O sea, esto apto para enseñar, que enseñe, que predique, que dé clases. Que vaya por las casas enseñando la palabra, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. ¿Qué es un neófito? Uno que apenas se acaba de bautizar y ya, no. Que no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga testimonio de dónde, o sea, allá en la calle, en la casa, en el trabajo, que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Quiere decir que a lo mejor allá en la casa, en la calle, en el pueblo, no lleva una buena vida, pero en la iglesia es un santo, y allá afuera no, que sea bien. Ahora, vean, vamos a ver ahí en Tito, más adelante. Vean aquí en Tito unas palabras. Capítulo 1. Vuelve a decir ahí Pablo a Tito esto. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Aquí dice en cada ciudad, porque cada ciudad habría una iglesia. Así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución, de rebeldía. Pero ve usted, en el versículo 5 dice establecerse ancianos. Y en el versículo 7, ¿cómo les llama? Obispos. Porque es necesario que el obispo, ahora ya se les nombra obispos, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque ya viene otra cosa ahí. Entonces, vea usted cómo no nada más es vas a ser anciano y vas a ser diácono. Ahora, por el tiempo, hermanos, los diáconos ahí mismo menciona y son características iguales. Debe ser un cristiano. Ahora, los diáconos y los ancianos, estas características las debe de tener todos los cristianos, ¿o no? Debe de tener usted y yo. Yo no soy anciano. Yo no soy diácono, yo no soy predicador, pero debo tener esas características, ¿o no? ¿Sí?
Nada más que quizá no sé, no pueda enseñar la palabra o alguna característica, pero todos tenemos algunas características. No que unos sí y otros no. ¿Cuál va a ser nuestro testimonio dentro y fuera de la iglesia? Buen testimonio. Todos. ¿Debemos ser avaros? No. ¿Codiciosos? Eso es lo que dice ahí. ¿Iracundos? No, es lo que dice. Entonces, hermanos, todo esto, hermanos, es para que la iglesia trabaje, crezca, desarrolle. Pero voy a ir para ir terminando por el tiempo. Todo esto se requiere más tiempo. Pero, hermanos, la pregunta es esta. ¿Por qué las iglesias no tenemos ancianos, obispos? ¿Por qué? Quiero que me digan por qué. Voy a decir una razón. Porque el predicador no quiere poner ancianos. O porque nadie sabe que hay que poner ancianos. No se les ha enseñado. Pueden ser dos razones. Nadie sabe que debe haber eso. Tú nunca nos has dicho. ¿Cómo ponemos si el predicador nunca nos ha enseñado, verdad? Entonces no sabemos que se tiene que organizar así la iglesia. O porque sí ha enseñado, pero el predicador dice, no, nadie cumple, y porque él quiere tener toda la autoridad. Cualquier cosa. Pero ¿por qué? No reunimos los requisitos. ¿Mandé? No reunimos los requisitos. ¿Y por qué no los llena? ¿Cuál sería? Entonces usted puede ser avaro. ¿Puede ser tener mal testimonio? Entonces, ¿por qué no tiene los? ¿Por qué? Porque no lo anhela. Porque no lo anhela. Pero ahora, el libro de Hebreos dice, porque no queremos aprender, Hebreos 5. Porque todavía no somos niños. Porque no nos gusta aprender y tener la responsabilidad. No, yo no sé. No, yo no puedo. Dice ahí, Hebreos 5, debiendo de ser ya maestros que sois. ¿Por qué? Porque no quieren aprender, no quieren razonar que así debe de ser. Y si no quieren aprender, pues no pueden. Ahora, puede un hermano decir, yo puedo. Pero ¿sabe qué? Tengo esposa, pero mis hijos no quieren oír de la palabra de Dios. Aunque quieran. Uno de los que diga es que también mis hijos. ¿Cuáles hijos tenemos aquí en la iglesia de ustedes? No, pues no. Entonces, pues no. Y como no puedo ser, pues, aquí, como se dice, me tiro a la cama. No tengo responsabilidad. Es un problema. Ahora le voy a decir, hay iglesias que los americanos sostienen, aquí gracias a Dios que no. Dice, esta iglesia ya tiene 30, 40 años trabajando, ya deben de tener ancianos. Si no hay ancianos, al predicador te quito el salario. Ay, caray, ¿qué voy a hacer? Me van a quitar el salario, entonces usted va a ser anciano, y usted anciano, y usted anciano, y ya lo saben. Aunque no sepan. Eso no es así. Porque vamos al fracaso. Se han puesto ancianos en iglesias que no llenan requisitos y han sido un fracaso. Y en lugar de traer un bien, traen un mal a la iglesia. Ahora, hermanos, para ir terminando, cuando no hay estos ancianos, no tenemos nada de esto. Y nada más tenemos esto: predicador, maestros y miembros. ¿Cuál es el trabajo y responsabilidad del predicador? Entonces el predicador, hermanos, el predicador hace este trabajo de los ancianos. porque tiene toda la responsabilidad. No hay diáconos, él tiene que estar mirando las compras de aquí, el aseo de aquí y allá, porque es su responsabilidad, porque no hay diáconos. Los diáconos son para las cosas materiales, que no falte nada. Yo vengo y me siento. Yo les he dicho, a veces somos como cuando vamos al restaurante. ¿Qué responsabilidad tenemos? Una responsabilidad. Bueno, nomás exigir
quiero esto y tráigamelo aquí pronto y calientito y así. Esta carne la quiero de esta manera. Usted no sabe si ahí tienen o no tienen. Usted exige, ¿por qué? Porque paga. Y a veces nos venimos a la iglesia con esa mentalidad. Yo nomás llego, me siento, oigo y me voy. A mí no me apura nada. Y entonces, este predicador, pues tiene esta carga. ¿Y será bueno? Porque tiene que predicar y tiene que ver todo esto de los miembros y todo, y la responsabilidad de él. Por eso, hermanos, es lamentable, terminamos, que las iglesias de Cristo no tengamos una organización porque nosotros mismos estamos fallando. Ahora, esos son los nombres que hay en la Biblia. En las iglesias evangélicas llevan otros títulos. Aún a estos se les llaman reverendos. La palabra reverendo no hay nada. Arzobispos, la palabra arzobispo no existe. Esos son los únicos nombres para los que dirigen a la iglesia. Nada más. Entonces tenemos que someternos a ellos. Entonces terminamos diciendo, hermanos, que la iglesia que Cristo compró tiene un origen divino y debe de tener una organización de acuerdo a la doctrina que Cristo ordenó. Los judíos pronto se organizaron con ancianos, con diáconos, porque ellos ya traían la idea de la organización, ya estaban con esa mentalidad. Creyeron muy rápido porque ya conocían la doctrina de que vendría el Mesías. Nosotros vamos a una persona que no conoce nada de la Biblia y tenemos que comenzar desde muy abajo. Entonces, los primeros iglesias se fueron organizando y como vemos ahí en el primer texto, Pablo les puso ancianos. Ahora, para nombrar ancianos es otro tema. No nada más, ¿quién quiere ser anciano? La iglesia tiene que nombrarnos. El predicador va a dirigir, pero la iglesia va a nombrar. Voy a decir, vamos a decir, ustedes propongan los nombres de quién quiere que sea anciano. Entonces, usted dice, yo quiero a Juan, y yo quiero a Manuel, y yo quiero a Javier. Así, vamos a... O sea, cada uno propone. Pero usted dice, no, Manuel, no, porque se porta muy mal ahí en la calle. Ese no, alguien más lo conoce y dice, no, ese no. El otro, no, ese casi nunca viene. ¿Verdad? Entonces la iglesia los va a proponer. La iglesia tiene que saber quiénes son los que pueden dirigir a la iglesia. Si escogemos a uno malo, pues nos va a ir mal, definitivamente. En lugar de hacer un bien, nos va a echar a perder las cosas. Entonces, los ancianos dirigen la iglesia, cuidan la iglesia, pastorean la iglesia. Los predicadores predican el evangelio. Cuando hay ancianos, hermanos, el predicador, los maestros, los miembros se someten a la autoridad de los ancianos. Ellos son los que gobiernan. Si ellos le dicen, no puede hacer esto, se va a hacer aquí, se va a hacer allá, ellos determinan. Ellos hacen los planes de trabajo. Ellos miran hacia adelante porque quieren que la iglesia crezca. Decía el hermano que nos predicó el domingo que muchas iglesias en Estados Unidos, hermanos, se terminaron. Ayudaron mucho a las iglesias en otros países, mandando dinero, etcétera, etcétera, pero se olvidaron de seguir enseñando entre ellos. Y por eso entonces ya no hubo miembros, se hicieron viejos. Y les voy a decir, para terminar, fuimos a una iglesia el año pasado, un edificio muy grande, muy hermoso. Y los de habla hispana, como nosotros, estaban reunidos en el edificio grande. Y había un saloncito por acá. Y dijo el primo, aquí se reúnen los americanos que se reunían aquí. Pero ya se acabaron. Y son puros ancianitos. ¿A eso podemos llegar? No. Que ya no haya más miembros porque no trajimos miembros. Porque usted no trajo, ni usted trajo, ni usted, ni yo. Y pues nos hicimos viejos y se acabó la iglesia. Hay una hoja que les di hace tiempo con los requisitos de los ancianos. Ustedes deben de tenerla por ahí. Léanla y ahí ven los requisitos del anciano.
Vamos a cantar el himno que está señalado, nos vamos a poner en pie para entonarlo y después nos despedimos con la oración. Hermano, por favor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para cantar este himno. Número 173. Paz, plena paz. Bien, vamos a cantar. Paz, plena paz, el mundo pecador proclama, paz la sangre del Señor. Paz, plena paz, besado el deber, descanso en su voluntad hacer. Paz, plena paz, tristeza alrededor, ofrece calma en seno protector. Paz, plena paz, incierto el porvenir, los pasos nuestros pueden dirigir. Terminará la vida terrenal, nos llama a su casa celestial. Puede tomar su lugar, hermanos. Bien, ya estamos por concluir esta adoración a su Padre Celestial. Gracias a todos, hermanos, por su asistencia. Gracias también a nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de Facebook. Dios les bendiga donde sea que se encuentren. Y también gracias a los que nos acompañan el día de hoy. Pati nos sigue acompañando. Gracias, Pati, por estar entre nosotros. Gracias por aprender con nosotros de la palabra de Dios. Cualquier duda, pues ya sabes, estamos a la mejor disposición, al igual que nuestros hermanos, cada uno de ellos. También está aquí la esposa de nuestro hermano Raúl con Jackie. Ya teníamos rato, Jackie, sin verte. Nos da gusto. Y ahora con tu nena. Pues yo me acuerdo de ustedes, de tu hermana, de chiquillos, que ahí andábamos, ¿verdad? Gracias por estar aquí con nosotros. Dios les bendiga. Y ojalá nos podamos ver en las otras reuniones. Bien, gracias a todos, hermanos, por su asistencia. No sé si hay alguna noticia, algún comentario que debamos saber. Si no, pues nada más estar al pendiente de nuestros horarios de reunión. Nos vemos el día domingo a las 10 de la mañana y 5 de la tarde, primeramente Dios. Hay que cuidarnos, hermanos, cuídense mucho en estos días. Siguen las enfermedades respiratorias, hay que cuidarnos ahí de las enfermedades y orar por cada uno de nosotros, hermanos. Orar cada uno en lo particular, y también por recordar a nuestros enfermos de la congregación. Seguimos orando por nuestra hermana Florinda, seguimos orando también por nuestra hermana Miriam, la recuperación de nuestra hermana Sonia. Ahí platicando con nuestra hermana Sonia y Miguel, pues hubo un accidente ahí en frontera donde una bodega se quemó. Ustedes ya se imaginarán, si de por sí estamos detallando con el trabajo en Monclovita, ahora menos, se quedaron sin trabajo las personas. Pues a lo mejor también ahí hay hermanos. Vamos a orar por ellos también, y por cada uno de nosotros, hermanos. Bien, sí, hermano. Pido oraciones por el hermano que está enfermo. Muy bien.
Bien, hermanos. Bien, entonces pues vamos a despedirnos por medio de una oración. Piensen en la clase del día de hoy, síganlo meditando en sus casas, hermanos, y sobre todo enséñenlo, porque es la manera que vamos a aprender mucho más, de poderlo enseñar, poderlo comentar. Platíquenlo ahí en su casa con sus esposas, esposos, para que afiancemos más ese conocimiento y perdure, hermanos, en nosotros. Bien, hermanos, vamos a orar y así nos despedimos. Amoroso Padre, buen Dios, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque a mediación de semana nos has cuidado y nos has protegido de todo mal. Gracias porque nos has permitido estar aquí para adorarte, Padre, glorificar tu santo nombre. Gracias porque nos permites, Padre, aprender de tu palabra para que podamos aumentar nuestro conocimiento y fortalecer ese conocimiento que ya tenemos. Pero también, Padre, que nuestra fe siga aumentando, siga creciendo para estar firmes y seguir adelante en este camino que tu Hijo nos trazó. Ayúdanos, Padre, para prepararnos mejor. Ayúdanos a entender la organización de la iglesia tan necesaria que es, Padre, para tener el orden que tú quieres, para tener esa disciplina que tú quieres y así, Padre, seguir creciendo espiritualmente, también en número, Padre. Ayúdanos, esta congregación. Ayúdanos siempre a seguir capacitándonos, ayúdanos, Padre, a seguir estudiando, porque es la única manera, Padre, que podamos, Padre, fortalecernos y poder hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacerlo así, ayúdanos, Padre, a cada uno en lo particular, ayúdanos, Padre, en las batallas que tenemos a diario, ayúdanos, Padre, para que podamos salir adelante ante las acechanzas del enemigo y poder estar aquí, Padre, porque sabemos que sin ti nada somos. Sé con nuestros planes, sé con los planes de esta congregación y Padre, ayúdanos para estar el próximo domingo, estar aquí adorándote y glorificando tu santo nombre como lo tienes establecido en tu palabra. Gracias por los visitantes de esta tarde. Sigue bendiciendo a Pati, sigue bendiciendo a la esposa de nuestro hermano Raúl y a Jackie que nos acompañan y a cada uno de nosotros en lo particular. Ayúdanos en nuestras actividades diarias, en nuestros trabajos, aquellos que han perdido empleo, Padre, aquellos que tienen problemas económicos, aquellos que tienen problemas de salud, tú sé con ellos. Aprovechamos, Padre, para pedirte por los enfermos de esta congregación. Seguimos pidiéndote por nuestra hermana Florinda, por nuestra hermana Miriam, por nuestra hermana Elsa Rocha, por aquellos, Padre, que tienen algún problema respiratorio, estomacal, tú sé con ellos. Pero sobre todo, Padre, ayúdanos para no tener obstáculos para servirte y para estar en las próximas reuniones. Sé con nuestro hermano predicador, nuestro hermano José Luis. Ayúdele también en su salud y ayúdele, Padre, en esa preparación que tiene día a día para traernos la enseñanza, para edificación de cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, Padre. Ayúdanos a llegar con bien a nuestros hogares. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.